Día, ¿cómo andan? Bueno, voy a aprovechar un poco, que me quedé un ratito de esta mañana un poco tranquila, que ya me quedé hasta tarde haciendo unas presentaciones para la semana que viene que ya voy a compartir y a contarles. Y bueno, también hacer una breve introducción que me están acompañando, a mí me hace bien compartir estos espacios de dispersión un poco. Estoy pasando unos días no muy fáciles emocionalmente, con todo que ya la vez publiqué y comenté. Pero bueno, estamos ahí poniéndole garra. Y esto es como una mi terapia, ¿no? El tema de la lectura, poder compartir y más leer a Vinda. Así que bueno, agradecerles que sigan. Ya estamos a punto de terminarlo. Creo que hoy no creo, o esta lectura no creo, quizás más tarde o a la noche podemos terminarlo. Así que vamos a arrancar. Y después voy a hacer una encuesta de algunos vivos a un taller que vamos a armar. Vamos a empezar con el capítulo 56, que es la función práctica de la dogmática penal. Así que bueno, comenzamos con la lectura y después al cierre del libro, los que quieran sumarse, vamos a hacer una suerte de reunión para ver si vamos a analizar un poco el resumen de lo que fuimos leyendo y después vamos a hacer una encuesta con cuál lectura vamos a continuar. Así que arrancamos. El primer punto es teoría del delito y sistema. Cuando se esboza una crítica del tipo de sistema que hoy nos presentan la mayoría de los libros de derecho penal, inmediatamente se lanza la crítica de irracionalismo, como si uno quisiera promover la arbitrariedad judicial. Existe, tras ello, la defensa de una determinada práctica académica, que además no siempre es presentada en todas sus variantes y complejidades. Los requisitos de verificabilidad no son un conjunto acumulado de garantías, sino, como ya hemos explicado reiteradamente, forman un sistema, pero no solo entre ellos, sino con las restantes garantías, dado que carece de todo sentido hablar de verificabilidad sin hacer referencia a los mecanismos de verificación y la forma como la información empírica ingresa y es utilizada en el juicio. Nada de lo que hemos explicado se puede entender en el sentido de menospreciar la idea del sistema, todo lo contrario. Además, hemos dicho que todo ese sistema pivota alrededor del concepto de hecho, ya que, finalmente, de lo que se trata es de establecer las reglas que se debe seguir para conectar un hecho con una pena. También hemos explicado que la idea del sistema hace referencia a la interrelación dinámica entre todos los elementos, y no debe ser confundida con la idea de orden, que es una estructura determinada que dichos elementos pueden seguir en determinado momento, o para determinada finalidad. No criticamos, en consecuencia, la idea o la necesidad de un sistema y menos aún la pretensión de racionalidad como una técnica de limitación, sino un tipo de ordenamiento del análisis que se pretende que es el único posible, o lo que es peor, porque es falso, el producto acabado y final de un pensamiento civilizado o racionalizado. Perdón, un segundito, pausa. 2. Zaffaroni. Es claro en la defensa del carácter sistemático de la teoría del delito, pero no es tan convincente cuando defiende uno de los modelos posibles de ordenamiento de los elementos, de ordenación de los elementos. Hay razón cuando dice: la teoría del delito, como sistema de filtros que permiten abrir sucesivos interrogantes acerca de una respuesta habilitante del poder punitivo por parte de las agencias jurídicas, constituye la más importante concreción de la función del derecho penal, cuanto el poder punitivo, negativo o represivo, habilitado por las leyes manifiestas. Esta es la explicación tradicional, pero se le pueden hacer reparos. En primer lugar, autonomiza la teoría del delito, diciendo que es la más importante concreción de la función limitadora. Esa función limitadora no es nada por fuera del juicio penal y sus condiciones de verificación y prueba. Obsérvese que, en nuestra visión, la teoría del delito cumple una función práctica esencial, pero íntimamente vinculada en otras dimensiones. La teoría del delito, sin ella, gira en un vacío conceptual, que luego es llenado por la escolástica que termina mintiendo al diablo en los detalles. Existe una visión intelectualista que ha llevado a que la dogmática penal avanzara sin tregua hacia lo artificioso. Muy bien.
Esto muchas veces decimos que la teoría del delito suelta, es artificiosa, ¿no? Cuando lo hablamos en lo que es lo práctico, si no lo conectamos con los hechos. Dale, yo voy ahí a Analía. A veces cuando trato de leer, si acelero mucho, me pongo un freno y trato de hacer una pausa para explicarlo. Dice, para que dice. Otra vez. No es cierto, tal como sostiene Zaffaroni, que es por ello por lo que la elaboración dogmática jurídica ha alcanzado en este punto su desarrollo más fino, quizás veces sobredimensionado. Algo así como un exceso de virtud. Todo lo contrario, esa pretendida finura del desarrollo provoca un debilitamiento del sistema de garantías, permitiendo que la agenda de la academia y la jurisprudencia conceptualista se desentienda de los funcionamientos mucho más burdos del sistema penal, o directamente lo descubran. Esto es lo que venimos sosteniendo, Analía, a lo largo de la lectura y demás, en forma más técnica o dogmática, lo que en resumen se trata de sacar el tecnicismo tan puro y clásico para que no desconecte la finalidad del derecho penal de que un inocente no sea falsamente acusado, penado, condenado, o en el caso de poder verificar esa responsabilidad penal, se haga acorde al hecho y a la pena que le corresponda. Y no a veces cuando abusamos del tecnicismo o de la dogmática penal o de la teoría del delito y buscamos tantas palabras, lo que hacemos es alejar la finalidad justamente del derecho penal, en simples palabras y resumidamente, ¿no? Entonces, ciertamente Zaffaroni denuncia que todos esos intentos de racionalización son tributarios de la ilusión de racionalidad del Estado, propia del siglo XIX, pero no advierte que la ideología ya está en el método. Luego señala las distintas posiciones que han subsistido o desechado la idea de un sistema. Resalta siempre los intentos del derecho penal autoritario que irrumpieron con la idea de determinación del hecho, aunque es discutible que no hayan seguido sosteniendo la idea del sistema. Incluso el mayor cambio de eje, que ha sido el del positivismo italiano, mantuvo vivo y hasta aumentó el afán clasificatorio de las visiones sistemáticas. En sus últimos trabajos, Zaffaroni, 2017, ha demostrado que el derecho penal nazi no tuvo que construir un método nuevo, sino utilizar la dogmática penal existente o, a lo sumo, radicalizar algunos de sus supuestos, mal servicio del desarrollo más fino de la racionalidad. Punto 3. Pero las otras dos visiones de la crítica asistemática que presenta Zaffaroni son más discutibles. La primera hace referencia al modo que se utilizan los conceptos del mundo anglosajón, a quien lo reconoce, no obstante, un funcionamiento garantista. Sostiene que, si bien se puede hablar de un funcionamiento garantista de la agencia judicial inglesa, no lo hace utilizando un sistema teórico del delito, pero luego se relativiza a sí mismo. Esta tendencia no es convincente, porque a poco que se observe la jurisprudencia inglesa, es bastante claro que tiene un sistema estructurado sobre la base del actus reus y la mens rea, es decir, un sistema clasificatorio objetivo-subjetivo bastante rudimentario, como que es elaborado por los mismos jueces, pero no difiere mucho de las corrientes europeas continentales del siglo pasado y aún hoy en Francia. Por ello, el sistema no está desarrollado, pero es innegable que existe y que es posible hallar con él referencias casi a todos los problemas e interrogantes que son tratados de la dogmática penal alemana, aunque sea rudimentariamente. Vamos al punto 4. Es que la tradición alemana no es ahistórica, ni un producto de tareas racionales que solo esa doctrina tendría. No se trata de nacionalismo, sino de desestructurar un tipo de colonialismo que se esconde con la respuesta de racionalización de la teoría del delito y oculta sus bases inquisitoriales, que constituye nuestra verdadera tradición colonial. No olvidemos que en nuestro campo, la descolonización del pensamiento jurídico penal significa, antes que nada, desenmascarar la tradición inquisitorial.
Creo que hay detrás de estas confusiones metodológicas y una defensa no siempre expresa a un tipo de tradición académica que inventa tanto los problemas como las soluciones dentro de un universo cerrado para ella misma. Resumiendo, porque esta parte de la lectura es un poco histórica, ¿no? Pero lo que trata de hacer ver Binder es que justamente las problemáticas que son inventadas muchas veces por la doctrina o por el sistema judicial, así como las soluciones, no hacen otra cosa que alejarnos de lo que tenemos que verificar y tratar de hacer es que el hecho comprobado sea subsumido a la norma penal y que sea merecedor de una pena o, y en su caso, o sembrada la duda, lo que sea, no. Y con esto limitar la arbitrariedad de un sistema judicial que sin dudas hace diferencia de autoría, diferencia de sujetos, y que si no podemos un límite y estas garantías de primer, segundo grado, tercer orden, como quieran llamarlas, no están presentes en esa forma de verificar el hecho, pueden cometer injusticias. Entonces, eso va a salir. Vamos a ir al punto 5, que este sí es un poco más esclarecedor que venimos leyendo. Si nadie duda acerca de que construir un saber riguroso y consistente para el desarrollo de todo sistema de garantías es una tarea indispensable. Esto vale también para la conexión propia de los requisitos de verificabilidad. Pero no es cierto que ello signifique el apego a una determinada tradición académica, empecinada en ocultar o subestimar a otras, y que contienen sus componentes históricos, propios de la tradición autoritaria que también ha caracterizado el Estado alemán. De hecho, solo hasta hace muy poco se comenzaron a destacar los componentes autoritarios en autores antes se los consideraba como paladines del pensamiento liberal. Ya hemos indicado que la construcción de un saber consistente y riguroso no puede mezclar de un modo permanente y sin transparencia los problemas de las garantías con los problemas de la política criminal. No hay racionalidad en esa mezcolanza, sino el poder que se arroga el doctrinario de construir las mejores soluciones, según su opinión, que luego presenta como un producto de racionalidad. Por otra parte, el desarrollo de la dogmática penal en nuestro país no ha sido un método de desarrollar nuestra legislación, algo que todavía es patente en Soler o Núñez, sino la construcción de un supuesto modelo racional, aplicable más allá a la legislación positiva, como si volviéramos al naturalismo racional de Wolff. En este sentido, es que debemos buscar con mayor apertura métodos de análisis en permanente evolución y comprobación y no encerrados en sí mismos, como ocurre con el desarrollo de nuestra dogmática penal. Precisar el punto problemático de subsunción o calificación es, en este sentido, el primer paso de todo análisis. Subsunción significa identificación precisa de la circunstancia fáctica, pruebas, y la ley que lo califica. Esta identificación nuclear es la base de toda construcción racional sobre el derecho penal en su función limitadora, ya que el análisis político-criminal tiene otra forma de analizar, que nos empuja a ver conexiones entre el caso y la regularidad social propia de cada fenómeno criminal. Esto que hace el análisis político-criminal no es admisible en el sistema analítico propio de las garantías. En ellas, el caso y el elemento puntual dentro del caso es lo que manda y ordena todo el resto. En este sentido, en el que podemos tomar elementos del pensamiento tópico que nos permiten un modelo de análisis mucho más productivo para la planificación del litigio, pero también para la justificación del razonamiento del juez, que en todo caso implica primero comprender el litigio. Bien, por esto vamos a marcar siempre, reitero, aunque algunos no comparten el pensamiento, de la importancia del jurado popular, ¿no? Que justamente conectó al derecho penal con esta parte humana, ¿no? de poder explicarle al jurado, instruirlo en unas bases para que después su decisión no va a estar viciada de esta cuestión dogmática absurda. Cuando digo dogmática absurda no me refiero a las obras y a todo lo que se ha construido, sino a cuestiones que alejan la practicidad, que ese tecnicismo que aleja a la búsqueda de verdad, a la justicia, ¿no? Y a limitar justamente este abuso de
de autoridad. Esa va a ser la base siempre, que se va a reiterar y que se reiteró en todas las lecturas que fuimos compartiendo, ¿no? Seguimos. Punto 6. Es cierto que, si queremos utilizar como provecho los aportes de la tópica, en particular la versión de Webber, no la conozco mucho, debemos depurar a esta corriente del pensamiento de sus arraigos y naturalistas, como si el problema fuera la aplicación de valores o la mejor forma de llegar a la justicia del caso. Ya conocemos las formas intuicionistas que existen tras ello y lo problemático que ha sido siempre su uso en el derecho penal. En este sentido, tiene razón Zaffaroni, pero la historia del pensamiento tópico, su vínculo con el modo romano de construir el saber sobre el derecho, no nos ata al renacimiento y un naturalista de esa corriente que, por otra parte, no se puede reducir a Webber, ya que muchos otros autores siguen esquemas similares, tales como el realismo norteamericano, la jurisprudencia de intereses, Holmes, Cardoso, Perelman, Cosio, Sitges, etc. Este autor sostiene que si es correcto considerar la tópica como la técnica del pensamiento problemático, su influencia sobre la jurisprudencia nos lleva a considerar 1. La estructura total de la jurisprudencia suele ser determinada tan solo partiendo del problema. 2. Que las partes componentes de la jurisprudencia, sus conceptos y proposiciones deben permanecer ligadas de modo específico al problema, y todo ello únicamente puede entenderse partiendo del problema. 3. Los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia pueden ser llevados tan solo a una implicación que permanezca ligada al problema, pero todo ello debe ser entendido para que nos sea útil de un modo diferente a lo que la historia significó la equidad como herramienta de la corrección valorativa. Dice, saltamos una parte de acá, la racionalización es una y solo una de los fundamentos de las herramientas de limitación, ya que, en sentido estricto, no todos los límites son racionales, sino producto histórico pragmático surgido de las experiencias del abuso. Por tanto, lo tópico es el litigio y la función práctica de la dogmática penal consiste en construir la mayor cantidad y calidad posible de herramientas limitadoras para cada litigio. Esto vale para los requisitos de verificabilidad, donde el carácter normativo de muchos de ellos permite un uso más amplio de las técnicas deductivas, pero siempre orientadas por una finalidad limitadora, no por una racionalidad abstracta. Nada en el pensamiento jurídico es neutro, y menos en el derecho penal. Por otra parte, como ahora veremos, toda la estructura del desarrollo de la dogmática penal ha estado siempre orientada por un determinado tipo de proceso, aunque la dogmática penal moderna no se haga cargo de esta dimensión. Vamos a terminar con el punto 2, que a ver. Nos quedan poquitas hojas para terminar el libro, ¿eh? Vamos a hacer un matecito más. Y arrancamos con el punto 2. Voy a tratar de ser más pausado esta parte. Sé que a veces me acelero un poquito. Es algo que lo fui trabajando todos estos últimos años. Si me hubiesen escuchado en la época universitaria cuando arranqué, mis parciales orales o lo que era lectura, era imposible entenderme. Me enojaba cuando me lo decían, después cuando empecé a escuchar y a observarme, fue algo que lo fui trabajando, ¿no? Tanto de terapia, también hice un curso de locución en su momento, y más que nada en pandemia, porque es importante, ¿no? También a la hora de cuando vamos a exponer nuestra teoría del caso, una audiencia, el ámbito que sea, poder ser claros, ¿no? En lo que vamos a comunicar, a expresar y hacerlo. Así que eso también lo recomiendo. Hay herramientas que superan el derecho procesal penal o el código procesal, sino que tienen que ver con lo que uno tiene que romper. En algunos casos, romper con la timidez, con la vergüenza. Todo eso hay que trabajarlo. Hay universidades, más que no tanto acá en Argentina, que también como parte del derecho penal han hecho teatro. Yo teatro también hice en un momento, que está bueno, son cosas que
que ayudan a romper la parte escénica, ¿no? De cuando vamos a plantarnos y a ponernos. Esto me excede un poco a la lectura, cuando las primeras audiencias, o cuando uno se sienta y tiene el jurado, ¿no? Con el juez técnico, ese tribunal ahí con esas caras ahí duras, donde está bueno poder desarrollar técnicas, el consejo siempre lo doy, que sobrepasan, como dije, el código de fondo de forma, que tienen que ver con destrezas o forma de poder comunicar. Así que enfoquemos siempre el derecho, obvio, pero también no perdamos de vista esas partes, ¿no? Que si a uno tiene algo que tratarlo, hablarlo, está bueno también sacarlo, exponerlo y trabajarlo, que eso es mucho más útil que pasar por las situaciones emocionales que tenemos que afrontar. Volvamos a la lectura. Punto número 2. Teoría del delito y proceso penal. Toda la doctrina sostiene que el derecho penal y el derecho procesal penal son dos partes de un mismo sector normativo. Sin embargo, cuando se llega al desarrollo de la teoría del delito, esos supuestos vínculos estrechos desaparecen, por más que se sostenga en la fórmula famosa de Belling que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente o al ciudadano. Cabría agregar, esta incomprensible inconsistencia oculta Esta incomprensible inconsistencia oculta el hecho de que la gran mayoría, si no todos, los problemas de la teoría del delito son dependientes de la estructura histórica del proceso penal. La dogmática penal, en el sentido moderno, como producto del siglo XIX, se desarrolla como parte del proceso de recepción y el desarrollo de la legislación napoleónica. Los sistemas mixtos, o inquisitorios, que acá hay muchos, sé que hay muchos en la cuenta que tienen todavía el sistema mixto, y que el sistema acusatorio adversarial, el que tenemos vigente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de nombre es sistema acusatorio, y en la forma también, pero en la práctica mantiene ciertas cosas, ciertas mixturas que hay que también seguir desterrando. Dice, la dogmática penal en el sentido moderno, como producto del siglo XIX, se desarrolla como parte del proceso de recepción y desarrollo de la legislación napoleónica. Ya lo dije, los sistemas mixtos o inquisitivos reformados, tal como ya los hemos explicado, constituyen el horizonte político, institucional y cultural de todo el desarrollo de la dogmática penal, en particular la alemana o la española, que han sido las denominantes en nuestra región en las últimas décadas. Señalar esos vínculos nos permitirá sostener y explicar mejor nuestra propuesta de teoría del delito, orientada al litigio, y como tal, una analítica del hecho, que es lo que haremos en el tercer párrafo de este capítulo. Ni Alemania, ni Italia, ni España desarrollaron sistemas procesales propios, sino que adaptaron el francés de 1808, al que luego le prestaron sus especiales formas de teorizar. Por eso sostenemos que la dogmática penal actual es una teoría basada en el sistema mixto, al igual que el análisis secuencial del proceso que tiene raíz en el mismo sistema. Sus productos históricos, lo que no significa que no tengan muy buenos hallazgos y desarrollos, pero que no se pueden desvincular de esa realidad histórica. Mucho más aún cuando en el caso del sistema procesal penal alemán le cuesta abandonar su configuración inquisitiva. Esto que estoy leyendo me recuerda también a que muchos críticos del sistema, por ejemplo, penal federal, que tiene sus fallas o sus cosas, pero también pone en práctica mucho más la parte acusatoria, y a veces he leído críticas, que son críticas que ya se la veo que son críticas desde una visión acostumbradas a un sistema viejo. Entonces, el que está muy apegado al sistema antiguo, inquisitorio, le cuesta ver la parte moderna o lo positivo. Cuando fue también, hay mucha parte donde se fue modernizando, fueron criticando y autores también se fueron después como reconociendo el avance. Porque lo primero que sale ante lo nuevo, ante lo novedoso, es atacarlo, ¿no? Es algo que sale como automático. Así que bueno, continuamos con la lectura. Mi problema es cuando hago un comentario que me pierdo donde estaba leyendo. Bueno, por eso sostenemos que la dogmática penal actual es una teoría basada en el sistema mixto, al igual que el análisis secuencial del proceso que tiene raíz en el mecanismo del mismo sistema. Ya lo leímos esta parte, ¿no? Acá está. En el caso de España y Francia, no han abandonado el sistema mixto, pese a las múltiples reformas, comisiones y discusiones. En el caso de América Latina, el abandono de sus sistemas mixtos o inquisitoriales
puros es relativamente reciente, pero la dogmática penal no ha tomado nota aún de esos cambios y pretende seguir utilizando los viejos modelos teóricos, como si nada hubiera cambiado. Es, en este sentido, que aún los sistemas más progresistas, como el de Zaffaroni, mantienen elementos anteriores que contribuyen a la reconfiguración inquisitorial de los nuevos sistemas acusatorios adversariales, que, como ya hemos dicho, en el mayor problema que tenemos en el presente, y que no se reduce a la expansión de los procedimientos abreviados, o al uso, o al más uso de los procedimientos de flagrancia, sino que ataca las bases mismas del sistema de juicio oral y público y la reparación contradictoria de los casos, que también una realidad es que el sistema a veces estructural, esto sí lo reconozco, como parte que está de este lado, gracias, como parte que está de este lado, es que el sistema a veces no encaja, no acompaña lo que se necesita para que todo sea, por ejemplo, una forma de oralidad, ¿no? Como uno pretende. Quizás o en Cava, que se ve más la oralidad y demás, bueno, la fecha de audiencias para cosas simples se expanden un poco y es relativo. A veces también hay que ser consciente de eso. Pero el sistema mixto, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a hablar, que es acusatorio, pero en la práctica yo digo que sigue siendo mixto, tiene esto, ¿no? Que cuando uno pide audiencias o la parte de oralidad, cae pesado, como que tiene que salir de ese despacho, o ahora que es todo virtual, tienen que estar presentes en la sala y no quedarse en la casa escribiendo. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la práctica, con el control judicial que se necesita para que un sistema acusatorio sea garantizado, ¿no? Al 100%, porque son cuestiones que tenemos que hacerlas también valer, traerlas. Eso no es culpa solamente administradores del sistema judicial, somos todos los que están trabajando. Entonces, el administrador y los que estamos de este lado también. Así que bueno, vamos. A ver, decime. Ok. Dale. Listo. Comencemos con el punto número 2. A ver, quiero ver una cosita. Así vamos a lo práctico. 2. Dice, la clave del modelo francés es el mantenimiento de una etapa de instrucción del caso, de tipo inquisitorial, a la que luego sigue un juicio oral, público y a veces con jurados, al modelo acusatorio. Esta es la mixtura en el diseño, aunque sabemos que luego en la práctica las etapas y la dinámica inquisitorial se impusieron sobre los componentes acusatorios formales, y el juicio oral y público en particular en las versiones más degradadas de nuestra región latinoamericana. Ahí surge después que a veces cuando hay informes, todo que alientan al juicio abreviado, ¿no? Cuando sería lo ideal que se aliente de otra forma. Pero bueno. Pero esta división de las dos etapas y la convivencia de estas dos lógicas han tenido una profundidad mayor en la que se suele destacar. La dogmática penal tradicional ha planteado sus problemas como un reflejo o una reacción a la estructura y funcionamiento del sistema mixto y sus específicas lógicas probatorias. Ya en los comentaristas franceses se encuentran la base de este tema. También, bueno, saliendo un poco de la crítica, reconocer esta libertad probatoria que hoy rige también el sistema acusatorio, que si bien hay ciertos límites en esa prueba, nos da la posibilidad también de que eso sí fue un avance gigantesco, ¿no? De salir de la prueba entarifada, o la arbitrariedad también de cómo ingresar esa prueba, esa evidencia a un juicio. Ya en los comentaristas franceses se encuentran las bases de este tema. En su versión original, la instrucción en el sistema mixto se caracterizaba por la conservación de las características secretas, escritas y en especial no contradictorias del modelo inquisitorial, algo que, como hemos visto, se mantiene aún en los modelos acusatorios como el alemán o el italiano. Es decir, la actuación del juez de instrucción, repetimos, en su versión original, no permitía una participación de la defensa en la producción de prueba y en sus posibilidades de control ya eran limitadas. Me acuerdo del video de ayer de querer grabar las comparaciones entre la defensa y el imputado, por Dios.
Estas prácticas ponían al inculpado totalmente a merced del juez de instrucción y por ello, desde el inicio, nunca fueron aceptadas totalmente. El avance en la posibilidad de realizar defensas durante la etapa instructoria se hizo tanto de la estructura del proceso penal como de la teoría del delito. Como señala Garrow, desde el punto de vista de las condiciones, ya sea de admisión, ya sea de administración de la prueba, es necesario distinguir dos periodos del procedimiento: la fase preparatoria de la policía judicial y la instrucción, en la que se investiga si hay cargos suficientes; la fase definitiva de la audiencia y el juicio, en la cual se pronuncia sobre la culpabilidad. Pero ya hemos visto que el corpus delicti, como base material del delito, cumplió una función central en la estructuración de la indagación, de tal manera que la base de sospecha que establece la instrucción se refiere a la comprobación material del hecho, realizada por un juez, no a la imputación propia del requerimiento de instrucción del procurador o del fiscal. En gran medida, en los pocos sistemas mixtos que aún quedan en el país, descubrimos el mismo funcionamiento. La instrucción que, por supuesto, ya no tiene los caracteres secretos y no contradictorios del modelo original, aunque en la práctica lo siga buscando. Gira alrededor de la comprobación de los elementos materiales del hecho, tal como la misma legislación lo establece. Por el carácter no contradictorio o poco contradictorio en la actualidad de esa actividad, las defensas fundadas en causa de justificación o en razones subjetivas de inculpabilidad tienen poca cabida y están sujetas a la discrecionalidad del juez. Son, en general, diferenciadas al juicio. El carácter judicial del juez de instrucción, que poco a poco va perdiendo su referencia en la policía judicial, acentúa el valor de la prueba recogida en la instrucción que, si bien no es definitiva, manifiesta en la práctica una fuerza muy difícil de revertir en el juicio. Este doble juego probatorio es señalado con claridad por Zavala Vaquerizo, de 1989. Algunas otras terminamos el libro. Si aguanta el vivo, vamos a ver. 3. Como vemos estas dos tendencias, es decir, por un lado la pervivencia hasta bien avanzada en nuestra época de la idea del corpus delicti como base material y como completa del delito, y por otro, la pervivencia de un diseño de la instrucción o una práctica reacia al principio de defensa y que proyectaba su trabajo probatorio sobre el juicio oral, generaban las condiciones para que la dogmática penal entendiera su trabajo bajo el esquema de precisar los elementos objetivos como tarea principal de la etapa instructora y precisar los elementos subjetivos como tarea principal, aunque claro, esta no única, de la etapa de juicio. El esquema objetivo-subjetivo que ha permitido el desarrollo de la dogmática penal no es una construcción abstracta, sino que se proyecta sobre la tradición de la indagación objetiva de la Inquisición y sobre la discusión de la responsabilidad realizada luego del trabajo instructorio en el juicio oral y público. Sostengo, pues, que ese esquema es una derivación directa de la mixtura propia del funcionamiento de la justicia penal, que era el eje estructurador de todas las legislaciones modernas, hasta que comienza el ciclo acusatorio, en las últimas décadas del siglo pasado. No olvidemos que el sistema objetivo-subjetivo, también llamado esquema Lex-Benning, es el esquema dominante durante muchos años y hoy todavía doctrinas recomiendan su mantenimiento, porque es el que permite la mayor racionalización del análisis. Por nuestra parte, ya hemos señalado que no es necesario atarse a ninguno de esos esquemas, sino a un desarrollo que vincule estrechamente las garantías primarias y secundarias propias de los requisitos de verificabilidad en el contexto de un litigio fuertemente adversarial y una preparación contradictoria de los casos. 4. En un artículo de hace muchos años, 1939, y luego de su tratado, Jiménez de Ansúa señaló la importancia de estas relaciones que, en su momento, llamó el valor forense de la tipicidad. Es de los pocos doctrinarios que tempranamente señala las implicancias de los desarrollos de la teoría del delito con el proceso penal. Exactamente, que esto significa la teoría del delito vinculada al proceso penal. Nos dice, por ejemplo,
Concebida así, la tipicidad tiene un enorme valor en el periodo de la instrucción del juicio, en holocausto a los principios liberales. El juez no podrá actuar sino cuando el hecho revista todos los elementos del tipo delictivo, y en obediencia al principio de que la calidad del procesado no supone la prueba de su culpabilidad. El juez instructor debe abstenerse en general del juicio valorativo sobre la antijuricidad y en principio del juicio de culpabilidad. La existencia de elementos normativos y subjetivos del injusto inscritos en el tipo puede dar motivo de dudas y confusiones que importa esclarecer. Claro está que no es que propiciamos que esto sea así, sino que este párrafo marca la relación de las discusiones de la dogmática penal con un determinado tipo de proceso penal. La división es tan simple como el esquema objetivo-subjetivo. El juez de instrucción debe valorar todo lo relativo a la existencia del hecho, cuya delimitación se encuentra en el tipo descriptivo, y debe dejar a los jueces que dictan la sentencia la valoración de la antijuricidad, salvo en lo que tiene que ver con elementos normativos y de culpabilidad. Esta división de tareas se basa en la idea de que el juez de instrucción no debe hacer juicio valorativo, sino meramente recolectar prueba sin valorarla. Se trata de un momento puramente objetivo y descriptivo, y al juez de instrucción le corresponde una función meramente cognoscitiva. Gran parte de la discusión sobre el carácter indiciario o constitutivo de la tipicidad respecto a la antijuricidad no se entiende si no se le da referencia al valor de la prueba acumulada durante la instrucción y su proyección sobre el juicio oral. Por otra parte, Faustino Bailvé, reconocido como introductor de Belling, de español, nos dice: la función de los tipos en la economía del procedimiento es ante todo previa y eliminativa, de tal modo que, al encontrarnos ante un hecho indiciariamente delictivo, lo primero que debemos de examinar es si es subsumible a uno de los tipos de la ley penal, y en su caso negativo, huelga continuar el examen. Jiménez de Ansúa. La insistencia del carácter secuencial de la teoría del delito tiene mucho más que ver con las etapas del procedimiento mixto que con una lógica de la acción humana o la valoración en abstracto. Es obvio, si se reprocha la realización de un acto ilícito, la determinación de esa ilicitud es previa al reproche, por ello es elemental. El problema que genera la estratificación del análisis en su uso procesal, es decir, como cada categoría funda o debe fundarse en la fuente secuencial de los sistemas mixtos. Por ello, Jiménez de Ansúa, el juez instructor argentino, deberá, para poder dictar el auto de prisión preventiva, probar la tipicidad y tan solo establecer la existencia de indicios sobre la atribución del hecho a persona determinada. Por eso, el tipo legal tiene una importancia forense de primer orden. 5. Vemos pues que esta división de una etapa objetiva y otra más amplia y valorativa es propia de la estructura del proceso mixto, de origen francés, que luego fue adoptado con variantes de distintos tipos de toda Europa y Latinoamérica. En realidad, lo que subyace a esa discusión de la amplitud de los de las defensas posibles, y por ello está conectada con el carácter no contradictorio del sumario y los intentos permanentes por ampliar ese carácter, del cual ya hemos hablado. Para Zavala Vaquerizo, el sumario es la etapa en la que el juez establece la existencia del acto adecuadamente típico. En efecto, nos dice dicho autor que si existe relación entre el desarrollo del concepto del corpus delicti y su expresión final de la teoría de la tipicidad, ello nos debe llevar a considerar que dicha relación se ha construido sobre la base de los nexos entre las cuestiones procesales y de prueba y de los caracteres del delito. Existe una relación estrecha entre la prueba de los elementos materiales y subjetivos con la mayor precisión que fue adquiriendo la calificación legal de esos hechos, que culmina en la determinación legal previa y precisa, como expresión del principio de legalidad. Lo que importa ahora es destacar el hecho de que la concepción del cuerpo del delito
en su desarrollo histórico, surgiendo el problema particular sobre la letalidad de las heridas y considerando solo el examen objetivo de las lesiones y del homicidio como una cuestión simplemente material en relación con el objeto del delito, herida, cadáver. Va a alcanzar en el transcurso del tiempo una estructuración general comprensiva no solo del aspecto del delito, sino superior al objeto, a los vestigios, a los instrumentos del delito que, conteniendo a estos, pero claramente diferenciado de ellos, contiene, además, el aspecto subjetivo del mismo, pero no como elementos extraños o independientes del acto, sino como parte de él, ya que sin esa integración, sin esa universalidad, es posible, como veremos después, su apropiada adecuación a un tipo legal. Luego señala, con toda precisión, la división de tareas propias del modelo mixto, de tal manera que el sumario establece de un modo firme la existencia del delito y la identificación de los autores, y luego, en el plenario, se practican los actos necesarios para el establecimiento de la culpabilidad del proceso. Es pues, nos dice, el proceso penal una serie encadenada de juicios que elabora el juez de manera continuada a base de los actos procesales que, de acuerdo con un procedimiento establecido para cada etapa, en esa secuencia se establece primero la existencia objetiva del hecho, luego la relación entre este hecho y su autor, y por último la responsabilidad del agente por el hecho. Allí tenemos dibujada la secuencia propia de la teoría del delito. Finalmente, la discusión sobre la pena estaba siempre relegada al fin, a una cuestión que ocurría en la cabeza individualizadora del juez, y es por ello que los problemas de punibilidad, en sentido estricto, han quedado siempre a la cola de los otros elementos del delito. Esto se ve incluso en los manuales y la enseñanza. Vamos con el punto 6, y si no me va a quedar el último puntito 3 que es cortito. Vamos si llegamos, a ver. 6. En el párrafo anterior, no hemos buscado argumentar en contra de la necesidad de un sistema estricto, propio de la teoría del delito, menos aún sobre la necesidad de que cada una de las discusiones se relativice, dado que, al contrario, nos parece que forma parte de las tareas de la dogmática penal la progresiva precisión de todos los elementos que nos permiten calificar los supuestos del hecho y restringir el uso del poder penal. Propiciamos una teoría del delito cada día más rigurosa y precisa, que fortalezca los requisitos de verificabilidad. Lo que hemos tratado de mostrar es que los desarrollos históricos de la teoría del delito no son independientes de la estructura del proceso penal. Todo lo contrario, ellos han tratado de resolver problemas que planteaba el proceso penal, restringiendo defensas o fortaleciendo los componentes inquisitoriales de la etapa de instrucción, frente a las tareas propias del juicio oral y público. En una evolución muy compleja, porque se van mezclando concepciones teóricas antiguas, la dogmática penal abandona esta visión integrada y pretende darles autonomía a los conceptos penales, como si ellos nada tuvieran que ver con la estructura procesal. En la medida que los componentes infraccionales van recuperando terreno en la dogmática penal post-finalista, se piensan ya esos conceptos no como herramientas de calificación de hechos, sino como reglas de imputación que favorecen las tareas preventivas político-criminales que, además, pretenden constituirse en mandatos directos sobre el ciudadano, como si el resto del ordenamiento jurídico no existiera. Bien, me encanta esto. Esto cuando muchas veces las políticas criminales parecieran que, y mediante decretos o leyes especiales, todo quieren como dejar de lado la teoría del delito y también el debido proceso, ¿no? Algunas cuestiones. Y ahí es donde tienen que estar los límites más que nunca vigentes, presentes. Dice, el abandono de la visión histórica, la tendencia a darle importancia exagerada a concepciones de moda o novedosas, actitud propia del colonialismo de muchas visiones doctrinales, el debilitamiento del estudio y el desarrollo de las ideas penales en nuestro país, etc., han provocado, pese a que parece lo contrario, una banalización de la teoría del delito, que se entretiene en problemas inexistentes
en lugar de buscar impactar, como constituye su mejor tradición, en el funcionamiento real de la justicia penal. Vamos nuevo con este punto. El abandono de la visión histórica, la tendencia a darle importancia exagerada a concepciones de moda o novedosas, actitud propia del colonialismo, de muchas visiones doctrinales, el debilitamiento del estudio y el desarrollo de las ideas penales de nuestro país, etc., han provocado, pese a que parece lo contrario, una banalización de la teoría del delito, que se entretiene en problemas inexistentes, en lugar de buscar impactar, como constituye su mejor tradición, en el funcionamiento real del sistema penal. Uno de los elementos de esta banalización lo compone la exageración de la discusión sobre el encadenamiento de los distintos elementos, sin poner en cuestión nunca la secuencialidad básica del sistema de análisis, que es el reflejo de la secuencialidad propia de los sistemas penales inquisitoriales. Las dificultades que tienen los países de la tradición jurídica continental europea, que es el nombre que oculta el hecho de la que se trata la tradición inquisitorial, para adoptar las reglas básicas del proceso acusatorio adversarial y sus tradiciones, se manifiesta en la creencia de que pueden cambiar los sistemas procesales sin que ello impacte en la teoría del delito. Nuestra posición es la contraria. Creemos que la estructura del proceso y el cambio hacia los nuevos sistemas acusatorios adversariales en América Latina tiene que impactar fuertemente en la concepción de la teoría del delito como teoría analítica del hecho. Es por ello, por lo que, en una visión integrada del sistema de garantías, la autoría del delito es el desarrollo de todas las garantías que funcionan como requisito de verificabilidad y que se debe ordenar no en la vieja secuencialidad del procedimiento mixto, sino en el modo más adecuado para fortalecer esa función de garantía en el contexto del litigio adversarial, destacando los momentos analíticos que contienen el mismo litigio. Bien, este último párrafo lo voy a después hacer en un pequeño reel corto, lo voy a marcar acá. ¿Me alcanzará el video? Quedan... Sí, vamos a punto 3, el último punto del libro, del manual. Requisitos de verificabilidad y organización del litigio. El juicio de conocimiento, juicio previo, juicio imparcial, se estructura sobre la base de un litigio que expresa bajo formas específicas. Perdón que miré el reloj, cómo pasa la hora. Vamos que tenemos, ya terminamos, Vamos otra vez. Requisito de verificabilidad y organización del litigio. El juicio de conocimiento, juicio previo, juicio de imparcialidad, se estructura sobre la base de un litigio que expresa bajo formas específicas. El concepto que está en la base de la actuación penal. Ello implica un objeto de discusión, unas reglas de actuación y ciertas condiciones de legitimidad. Se trata de un espacio institucional de confrontación reglada en torno a la acusación del hecho merecedor de pena. No es una estructura compleja, por más que tenga muchos detalles problemáticos, porque es una institución social de larga data, construida por las sociedades, no por los letrados a lo largo de muchos siglos, que modernamente gira alrededor de la determinación de una verdad, de los supuestos del hecho indicado por la acusación y su calificación legal como un hecho que habilita la imposición de una pena a la acción de un sujeto. Esta construcción pública de la verdad del hecho que habilita la imposición de una pena está definida en sus detalles en sistema de garantías, que son herramientas de la defensa para el acusado y cargas procesales para el acusador. Constituyen también el límite de toda jurisdicción. Por lo tanto, el sistema de garantías es lo que da forma al litigio y define el ámbito del trabajo de las partes y del juez. Ellas no constituyen primariamente reglas de razonamiento judicial, sino reglas de organización del litigio y por su sistema de cargas, condiciona la actuación del juez en un sistema acusatorio adversarial del cual se derivan reglas de justificación de la decisión judicial. No se puede en ningún caso autonomizar el problema del razonamiento judicial, como si fuera algo que sucede por fuera del proceso decisorio, es decir, del litigio. 2. Las partes organizan su trabajo en el horizonte de posibilidades que le permiten las reglas formales del litigio, pero no lo hacen en un orden predeterminado legalmente,
Sin duda, existen distintas decisiones que se toman a lo largo del caso, pero de ellas no se presupone un orden de discusiones que obliguen a un uso de las garantías apegado a ese orden, salvo que se derivan de las cargas propias del sistema acusatorio. Es decir, la obligación primaria de los acusadores de presentar su caso, para que luego sea criticado por los defensores. Por ejemplo, se litiga para decidir si un caso ingresa formalmente a la etapa preparatoria o no, estructura de admisión, audiencia de formulación de cargos o imputación, para determinar si la acusación tiene suficiente entidad para provocar una fórmula de juicio, estructura de relevancia o audiencia de control de la acusación, para determinar si existe o no el hecho que habilita la imposición de una pena, estructura de juzgamiento o juicio previo, y para determinar si el juicio y la sentencia responden a los estándares de calidad, estructura de control o audiencias de revisión. En cada una de estas discusiones existe distintos grados de exigencia acerca de la existencia del hecho, pero en ninguna de ellas se prohíben defensas fundadas en cuestiones temáticas. Por ejemplo, en el litigio de admisión del caso, tanto se puede litigar sobre si el hecho tiene los mínimos presupuestos de probabilidad o si existen causas de justificación ostensibles o cualquier otra causa que inhiba la responsabilidad o la ilicitud. En la decisión sobre la relevancia de la acusación se discutirá sobre la causa probable, pero tampoco existen limitaciones temáticas y así, por supuesto, en las otras dimensiones básicas. Ya no se puede sostener que la etapa preparatoria es una etapa de contradictorio restringido. No se deben confundir las distintas exigencias de probabilidad con las limitaciones temáticas. Por ello, la tradicional secuencialidad de la teoría del delito no es en el modo como ella utiliza en el contexto de los nuevos sistemas acusatorios adversariales de la región. Repito, para evitar malos entendidos, dado lo arraigado de algunas ideas. Lo que se utiliza ya en el carácter estratificado y secuencial, no el carácter riguroso de los conceptos de calificación, que deben adquirir todavía más rigurosidad, pero siempre en referencia a la calificación de los hechos fácticos, dado que todos los elementos del delito en sentido amplio tienen una insolayable base fáctica, ya sea en el mundo de la interacción social o en el mundo interior de la subjetividad, y por tanto las tres dimensiones de garantías se encuentran insolayablemente unidas e interactuando. 3. En consecuencia, el litigio se organiza sobre la base de la necesidad práctica del caso, y la organización del análisis se adapta a esta necesidad del litigio. Como lo dicen Deuce y Weiltelman, el juicio y la actividad del litigio es una labor estratégica, no porque la verdad no importe, sino porque esa verdad se construye sobre el juego de las partes que tienen distintas versiones sobre ella y distintos modos de narrar y persuadir, que ponen distintas formas de analizar. La opción de un sistema acusatorio dice relación con el sistema de carga sobre el acusador. La opción por la adversariedad es la apuesta a que sea el debate público sobre la prueba y sobre el derecho de lo que mejor nos acerca a que se cumplan esas cargas. En la planificación del litigio no se sigue un orden estricto que determine que primero sea la existencia de la acción, etc., y la discusión sobre la tipicidad, luego los elementos subjetivos, etc., como se pretendía en el modelo mixto. Todo caso es presentado por las partes mediante una organización particular, favorable a sus intereses. Tendrá el núcleo que organizará a las demás, tendrá puntos fuertes y débiles o discusiones de mayor o menor importancia. ¿Qué mejor que el acusador o el defensor para saber cómo organizar las presentaciones de su caso? ¿Será admisible, por ejemplo, que el juez obligara a las partes a seguir un determinado orden? En algunos casos, ciertos aspectos subjetivos serán los que ordenan a lo demás, por ejemplo, si no ha existido ninguna intención dañosa en el sujeto. En otros, la ausencia del daño o la falta de algún elemento descriptivo o la inimputabilidad. La variedad de situaciones en la que lleva a la variedad de casos y estrategias. El resultado final, es decir, que la decisión del juez de habilitar o no la acusación, se deben analizar todos los elementos fácticos calificados que habilitan la imposición de una pena, pero no en un orden determinado, salvo en relaciones obvias y elementales,
Si no está probada la muerte, es ocioso discutir quién es el responsable. Muchas veces los jueces, al presentar su decisión, deben ordenar sus razonamientos en el sentido obvio de probar que existió un hecho calificado antes que determinar la responsabilidad y, por supuesto, antes de graduar una pena. Pretender organizar la teoría del delito con base en esa elemental forma de representación de los razonamientos judiciales es restringir mucho su función, porque la teoría del delito ordena el litigio, no solo el razonamiento del juez. En las tradiciones inquisitoriales encubiertas se pretende que todas las formas procesales, teoría del delito, garantías constitucionales, reglas probatorias, estándares de valoración, etc., son solo reglas de razonamiento judicial. Un sistema inquisitorial más reglado, aunque es de esa tradición que existen fuertes reglamentaciones, por ejemplo las pruebas legales, no lo hace menos inquisitorial. Esta es una forma de no disfrazar, ¿no?, el sistema mixto en el inquisitorial. Vamos que terminamos, esta última hojita. Esa visión reduccionista debilita el sistema acusatorio y lo priva de todas las ventajas de la adversarialidad. Por el contrario, el marco de racionalidad del juez es el mismo marco de razonabilidad del litigio. Y si queremos que ese marco de razonabilidad esté sostenido en una clara definición de lo que debe ser verificado, es decir, de lo que es verificable, entonces debemos acentuar el carácter riguroso de cada uno de estos requisitos de verificabilidad y no volverlos confusos, por supuesto, problemas de orden y poco aptos para acompañar las decisiones estratégicas de las partes. Para ello, debemos tener claro que cuando hablamos de estrategia de presentación del caso y de discusión de su tema, no estamos diciendo que cada parte busque cómo mentirle mejor al juez. Esta visión, una vez más, producto de la supuesta superioridad moral del juez, denigra la actividad de los litigantes como si ellos fueran mentirosos, sofistas, mercaderes de los hechos. El abogado debe gestionar sus intereses en juego y tratar de persuadir al juez sobre sus pretensiones, y lo hará respetando las reglas del juego, dando forma institucional a los intereses que defiende. Tal como lo veremos en el próximo tomo de esta obra, esas reglas del juego son componentes y obligan a los acusadores a planificar el cumplimiento de todas esas cargas. También obliga a los defensores a realizar críticas certeras, porque el juicio oral es vertiginoso y no reserva ninguna piedad para los abogados que no sepan exactamente qué deben hacer en el momento oportuno. Confiar y abandonarse en la intuición y el talento es un error que, por lo general, acaba en una sentencia favorable para el abogado que confía en que podrá improvisar sobre la marcha. Gran parte del arte del litigio en el juicio oral consiste en técnicas que pueden aprender del mismo modo en que se aprende a cualquier otra disciplina. Duchen y Beitelman 2005. Dentro de estas artes se encuentra el de calificar correctamente los hechos en todos sus detalles y pormenores. La teoría del delito, como teoría que desarrolla los requisitos de verificabilidad, es la que nos enseña el arte de calificar, de subsumir los supuestos fácticos en las descripciones legales, y de ese modo cumple su función de fortalecer el sistema de garantías, precisando lo más rigurosamente posible todo lo que, en base a otras reglas, deberá ser verificado con la mayor precisión posible. Esta es la función práctica de la dogmática penal, que por ello debemos agradecer en el gran desarrollo que se ha dado de ella, pero debemos estar advertidos sobre las desviaciones que se producen cuando despreciamos o abandonamos su función práctica, o nos abandonamos al extraño placer de la falsa finura de las disquisiciones inútiles. Hemos terminado el tomo 5 del maestro Binder. No sé si hago tiempo de hacer un resumen ahora, pero bueno, las últimas partes voy a hacer una lectura más apartada de todo el contenido para que se pueda diferenciar, que parece muy importante, y que resaltan esta importancia, ¿no? Importancia, valga la redundancia, de que sepamos que el derecho inquisitorial y la parte mixta ha quedado todavía en las secuelas, en las huellas del nuevo sistema acusatorio adversarial,
y que el rezago judicial intenta sostenerlo. De ahí es que quedan las partes poder tenerlo siempre presente y que hoy las normas del litigio van a conllevar otras estrategias, además de estudiar el caso, tenerlo presente, de la teoría del caso, vamos a tenerlo del principio hasta el final, cierta estrategia de litigación, ¿sí? De cómo vamos a persuadir, de cómo vamos a convencer a un jurado y que esas pruebas y que esas evidencias que vayamos acompañando subsuman el tipo penal o en su caso la falta de ese verbo típico. Y en caso de sembrar la duda, la absolución y en caso de que se pueda comprobar la licitud del hecho, que se aplique una pena que sea legal, que no sea inhumana ni arbitraria. Así bueno, hemos terminado el libro, espero que haya acompañado y gustado, sé que se hizo un poco larga esta última lectura y un poco quizás en las partes tediosas, quise apurar un poco y terminar y que me acompañen en esta etapa. Después vamos a hacer unas encuestas, unos talleres y las próximas lecturas que vamos a continuar. Gracias por acompañarme, adiós.